donde tenemos países con... Entonces, cuando el orden ni siquiera comienza por la casa, ya tú sabes lo que tienes de respuesta de cara al país. Y algo muy, Claro, muy importante es que en términos de medidas políticas y económicas ha direccionado muchísimo más, y esto puede sonar de alguna forma difícil para digerirlo, que ha buscado de alguna forma acompañar más a los más desfavorecidos que implementar alguna política que acompañe al sector empresarial. Entonces, la crisis totalmente, económica va a llegar. La crisis económica a se todo. está cocinando porque no ha llegado a un punto álgido. Es decir, la crisis económica se está cocinando. La tienes contigo. Eres un país pobre y muy desigual. Hablo en términos de recursos financieros y que cuido los términos además. Eh, Tienes un país en términos financieros muy pobre, tienes problemas de inestabilidad política, tienes grandes problemas de criminalidad, bien, y de violencia, y hacía referencia también con el caso de Brasil, México, Brasil, son países que concentran muchísima violencia y con un gran nivel de población, y si tú cuidas de esa forma que no haya una crisis política acompañando a los más desfavorecidos, pero también desfavoreciendo al sector empresarial, simplemente vas a tener crisis con más crisis. O sea, estás apagando el fuego con gasolina. Y eso es lo que se está cocinando ahora mismo en México. Es decir, tienes la mezcla perfecta de inestabilidad constante, de problemas económicos, de criminalidad. Le colocas un poco de irresponsabilidad y le metes gasolina al fuego con la crisis económica, que ya la tiene, que va a llegar, o sea, que ya está entre nosotros, pero que va a ser muchísimo más latente, y a eso le pones un toque de descuidar el sector empresarial. Es decir, no Sí, solamente es que vas a tener recesión, sino que vas a tener recesión con desempleo y crisis económica, y además un gran número de enfermos, porque tu sistema de salud, el sistema de salud de México, no permite ni siquiera paliar la situación. Es decir, hay un titular muy importante, y es que en gran parte de los estados de México hay protestas de que la población dice, ni siquiera nos pueden atender a nosotros en cotidianidad, muchísimo menos van a tener para paliar una situación como esta. Y claro. ha sido tan difícil el manejo de la situación que ha generado que la población, de hecho, agreda a personal de salud, porque, y esto lo traigo a colación como me llamó muchísimo la atención, que la población de alguna forma ha buscado agredir de manera reiterativa y ya es muy constante en distintos estados, se agrede al personal de salud. Entonces, cuando eso ocurre, primero, tienes crisis, crisis y más crisis, desacreditas al personal de salud, una población que está enardecida porque de hecho en uno de los estados de México buscaron quemar un hospital porque decían, no queremos aquí casos con coronavirus. Si no hay para generar una respuesta ahora mismo, muchísimo menos la vamos a tener de cara al coronavirus. Claro. Entonces, hay todo un andamiaje de complejidad, y a mí lo que me resulta muchísimo más difícil de entender es como si el más reciente continente que tiene afecciones de coronavirus o tardó más en llegar ha sido el continente americano. Y Americano. si ves cómo, de hecho, en este sentido, ni siquiera cabe fustigar a China de decir cómo lo manejaron. Siempre mantuvieron al menos el mensaje de aislamiento. Bien, entonces Europa ha hecho lo mismo. Los distintos países, Estados Unidos en cierto sentido, y también lo vamos a comentar. Pero entonces, si ya tienes un precedente o muchísimos precedentes del manejo de la crisis y ves lo que hacen distintos países y ves el resultado, no tienes que ser el mejor experto de salud en el mundo para saber las medidas que tienes que tomar, al menos en términos de prevención. Es alguna Es así, de las cosas es así. que yo veía al Bueno, respecto. yo quiero hacer varias precisiones con respecto al caso de López Obrador y también ahora voy a ir leyendo los comentarios allí para que no se nos acumulen y la gente que nos ha ido saludando. Lo que tú decías con respecto a López Obrador, con respecto al manejo incluso de la crisis económica, que sabemos que es una crisis económica que es inminente, que no solamente va a afectar a Latinoamérica, sino también va a afectar a Europa y a nivel mundial, que también era una idea de la que yo te decía que a mí me gusta manejar mucho la idea de lo que es el nuevo orden mundial, porque para nadie es un secreto y hoy nadie puede dudar que estamos ante un nuevo orden mundial. Esa es la verdad. Y Totalmente de la acuerdo. realidad es saber cómo se va a afrontar esa crisis económica. Mira, López Obrador había dado unas declaraciones, creo que fue ayer o antes de ayer,
donde justamente en su discurso, que además es un discurso tremendamente vacío, o sea, no me voy a detener mucho en esto, pero López Obrador además es un tipo que es tan mal orador, o sea, es terrible comunicador y bueno, Yo verlo no sé causa qué tan repulsión, la mal verdad. está para que gane Es, López Obrador, pero bueno. es repulsivo, esa es la verdad. Entonces, él es tan irresponsable que en una de sus declaraciones, cuando está dando un poco los avances de cómo o sea, se ha presentado la crisis en México, dice, bueno, sí, los problemas económicos están y vendrán, pero no importa, después los resolveremos. Entonces, Sí, ya ahí tú te das cuenta de la irresponsabilidad y realmente de que no va a hacer nada porque además sabemos el prontuario con que viene López Obrador. O sea, para nadie es un secreto que López Obrador viene a ser uno de esos agentes de ese gran foro de Sao Paulo, de esa misma visión chavista que ha querido poner su mano negra y oscura en Latinoamérica y que lamentablemente es un tipo que viene a ponerle a México esa onda de izquierda recalcitrante en el hundimiento total de una economía como es la de México, que es compleja además, es tremendamente compleja. Entonces, para nosotros no es un secreto cómo López Obrador puede conducir una crisis como esta y mucho menos que no quiera ni siquiera tocar el tema económico porque sabemos las implicaciones tan negativas que le va a traer a la ciudadanía mexicana. Pero sí que hay que denunciarlo porque yo creo que, bueno, la ciudadanía tiene que tomar un rol más participativo y además denunciar este tipo de hechos. Voy a leer un poco aquí los comentarios que nos dejan, José, para que no se nos vayan acumulando y ver si hay algunas preguntas también. ya comenzaron a hablar de El Salvador y creo que deberíamos tocar. Qué bueno, ya vamos a hablar de Salvador. Ajá, a ver, debería ser con total transparencia el manejo de la cifra de los casos, ok, yo pienso que los gobiernos no dicen la verdad. Para alarmar a la ciudadanía, yo soy partidario que debemos informar por otros medios las cifras reales. De hecho, eso es lo que se está haciendo. Creo que las redes sociales han cumplido un rol, pero también hay mucho sobre embote de información y no todo lo podemos creer. Es decir, no todo lo que nos pase lo podemos creer, ¿sí? Por ahí se conecta Juan. Hola Juan, saludos, que estaba saludando. A ver, ¿qué más? Si no se sabe si AMLO está jugando a psicología inversa o qué, o si es una burla a los ciudadanos mexicanos, a mí me parece que es una burla a los ciudadanos mexicanos y a todo Latinoamérica en sí. ¿Ustedes piensan que en Cuba hay muertos y ellos no lo dicen públicamente para dejar que sigan visitas los turistas y se queden varados como los argentinos que están hace días allá sin que nadie los socorra? El tema de México y la negación a bajar la producción de petróleo también es un tema importante. Desde luego, estoy de acuerdo con Juan. Eriana dice, el polo opuesto de México hoy sería El Salvador. ¿Cómo se entiende que un país del tercer mundo puede tomar medidas económicas brillantes y Europa aún no? Yo tengo mis diferencias con eso y ahora yo lo voy a discutir, lo del tema del Salvador, porque yo con Bukele tenía una visión antes distinta y ahora ha cambiado un poco, pero ya lo voy a justificar. Cuando nos toque hablar de El Salvador lo voy a justificar un poco. Y bueno, los demás son saludos. Bueno, eso con respecto a México. Bueno, justamente uno de los países, y bueno, ya que Eriana también lo mencionó, vamos a hablar de El Salvador. Fíjense, de El Salvador primero tener algunas precisiones, ¿no? Vamos a hablar del referencial entonces de cómo El Salvador ha manejado el tema de sus cifras, ¿no? El Salvador actualmente tiene 137 casos, hasta ahora 6 muertos y 22 casos de recuperación, ¿sí? Lo primero que se debe decir es que es el primer país latinoamericano que entra en cuarentena. Sí, Bukele en cierta parte hizo la medida de cerrar la frontera de manera inmediata y ha tomado esta decisión de alguna u otra forma un poco, no adelantada, pero sí como dándole un Preventiva. ejemplo a lo que es la región, no dándole un ejemplo a la región. Sin embargo, hay varias cosas que yo anoté y destaqué con respecto a la actitud de Bukele, que ha sido bastante controversial. La verdad, sí, ustedes me preguntan en términos personales, cómo ha sido el liderazgo de Bukele. A mí me parecía hasta hace poco excelente. Y creía, y porque siempre he dicho que Centroamérica es de los países de Latinoamérica una de la subregión más
compleja y donde además vemos cómo los regímenes que han estado aquí han afectado tanto a sus poblaciones, ¿no? No solamente en el caso de El Salvador, sino Honduras, Nicaragua, y yo creo que uno de los países que se salva de cierta forma en este caso es Costa Rica. Pero con El Salvador veíamos o vemos en Bukele como que este aire de refrescamiento, además que es por ser un líder joven y todo lo que él había propuesto desde un principio, había sido muy bien aceptado por la población, no solamente por la población de El Salvador, sino por la población además latinoamericana en general. Sin embargo, la actitud de Bukele ha sido bastante controversial con respecto a sus últimas declaraciones, sobre todo en el tema económico. ¿Por qué me quiero yo detener en el tema económico específicamente? Aunque Bukele ha anunciado a través de esta misma crisis del COVID que durante estos 3 meses se va a hacer la suspensión de lo que son servicios de agua, electricidad, el tema del arrendamiento, todo esto. Él habló también de un tema de apoyo, digamos, a los sectores más afectados, sobre todo el sector comercial informal, donde se le iba a dar un bono de $300. Pero hay algo muy interesante en su discurso y es que él ataca a los empresarios. Es decir, le hace una distinción Sí, entre lo que son correctamente. los empresarios buenos y los empresarios malos, pero hay una parte de su discurso que me parece que son medidas, primero, populistas y proteccionistas, porque, y lo voy a citar específicamente porque no quiero poner en mi boca cosas que capaz no haya dicho, sino que él lo dijo tal cual. Mira, ay, José se desconectó. A ver, ya vamos a esperar a conectar otra vez con José. A ver, que José se nos desconectó, yo estaba aquí toda, toda inspirada hablando. Vamos a ver que José se conecte y ya le sigo diciendo aquí lo que está hablando sobre Bukele. A ver, esperando a José. No puede ser que se le haya ido el internet, no estamos en Venezuela. No puede ser. A ver. José, tú me fuiste, ¿qué es eso? Bueno, una Inspirado. llamada de cumpleaños. Ah, bueno, está bien. José Y está de acá, cumpleaños, lo puedo felicitar mientras que ya, estamos hablando aquí, disertando estos ya cambié temas. de Bueno, tarjeta. no, lo que les estaba, lo que les estaba comentando, te estaba comentando, José, que habían cosas particulares del ataque que le ha hecho con respecto al sector empresarial, porque él dice, a los buenos empresarios les hago un llamado para que nos ayuden, a los malos empresarios a que nos ayuden y que no sean, o sea, que ellos no perviertan la economía en el sentido del acaparamiento, ¿no? O por querer sacarle provecho a la crisis de nuestro pueblo, porque vamos a cerrar sus negocios, fíjense, vamos a cerrar sus negocios, o sea, este discurso que nos recuerda, bueno, a mí me recuerda tremendamente a Expropies. Chávez cuando quería expropiar y quitarle la propiedad privada a los empresarios, ¿no? Eh, entonces, sacarle provecho a la crisis de nuestro pueblo porque vamos a cerrar sus negocios y les vamos a decomisar la mercancía o la mercadería en este caso. Y también ha dicho, el que se atreva a tocar un centavo, porque él dice que va a entrar mucho dinero con respecto al tema de la crisis para paliar todo lo que va a ser la crisis, dice, yo mismo los voy a meter preso y me voy a encargar de cerrar sus negocios. Y otra cosa interesante que dijo Bukele y que capaz pasó desapercibido dentro de su discurso es que él dijo que de ahora en adelante iban a controlar los precios de la canasta básica. O sea, estamos en puerta de un control de precios, cosa que Bukele en un principio no lo había mencionado y lo menciona ahora en su discurso. Es decir, que estamos en puerta de una medida tremendamente proteccionista, de una medida tremendamente populista, como las de control de precios. Ojo, que José puede estar en desacuerdo conmigo o acuerdo, o los que nos están viendo, pero a mí particularmente me preocupa y me preocupa el tono con el que habla Bukele, porque muchos lo aplauden y muchos dicen que esa es la actitud que se debe tomar porque es una actitud fuerte, pero yo en contrario, en contraposición a esas actitudes, a mí más bien me preocupa con el tono que ha hablado y si bien ha sido controversial, a mí no me parece lo más sano lo que él viene argumentando. No sé, ¿tú qué quieres decir, José? No, no, yo creo que ha sido el mejor impacto ahora en términos de manejo.
Muy bien, 20 puntos. El tema es que, y quería hacer una precisión muy clara. ¿Quién te dijo a ti que tú eres organismo de seguridad del Estado o eres órgano judicial para meter preso a quien a ti te dé la gana? Primero, o sea, que en términos de mensaje, eso gusta muchísimo en Latinoamérica, pero cuando ya tú ves este tipo de mensajes en términos autoritaristas, bien, ya deja mucho que revisar en ese sentido. Luego, en términos económicos, a ver, que es que veo un comentario de repente, y en términos económicos, debo generar un control de precios. Mira, hay una máxima de la economía que dice que el control de precios te va a generar especulación y por ende te va a seguir dando distorsión de mercado. Y eso trae infecciones en términos generales de la economía. Entonces, es sí una medida que en términos de mensaje es muy, muy buena porque gente de todos los países está aplaudiendo o en distintas regiones del mundo, además, le hacen referencia y una ovación al mensaje que había manejado el presidente del Ecuador. Pero cuando tú ves que viene acompañado de un ataque a los empresarios, que es cierto que en algunos países o en muchos países se ha tenido una condescendencia con los más desfavorecidos, pero también acompañando de algunas medidas que protejan también el sector empresarial, que les permitan ser una coherramienta que de alguna forma impulse la economía una vez, bueno, tanto en el manejo de la situación ahora mismo en tiempo real, como una vez que logremos superarla o en la medida de que se vaya superando. Entonces, los términos más erráticos, bien, más allá creo yo que de evitar el confinamiento, un término muy errático que te va a seguir teniendo los mismos problemas que tienes, de hecho, agudizándolos, bien, pero ahora con una crisis económica, es el ataque a los sectores empresariales. Bien, y lo que te decía, hay una distinción del manejo muy claro en términos de mensaje político que yo le daría 20 puntos, pero al plano real. Vamos a revisarlo y tenemos que apalear la situación. No va a ser, de hecho dijo que no podía prometer ahora, bien, y que ahora le agregas detalles que te van a generar más afecciones en la economía. No me quiero extender muchísimo, ya también con el caso del tratador. Mira, voy a leer aquí un comentario y ya luego vamos pasando también al tema del análisis con Ecuador, ¿sí? Eh, Álvaro nos saluda, por aquí dicen desde Venezuela, Delcy acaba de decir en cadena que hay otros casos nuevos en el país, ya vamos a hablar del caso Venezuela. Eliana José salió de Venezuela, pero Venezuela no salió de él, no, no es una llamada de cumpleaños. Alexis, feliz cumpleaños, José. Juan de Aragua, de la FCU, también te saluda y te dice feliz cumpleaños. Reinaldo Valera, feliz cumpleaños, hermano. Diana dice, el contexto en el que lo hizo fue una mesa con los más grandes empresarios del país. Lorena dice, cuando él dijo que él mismo metería preso al empresario que despida, es eso antidemocrático. Juan, es preocupante que quizás esas medidas sigan luego de la emergencia, después de la pandemia. A ver, ¿qué más nos dice acá Eriana? Mientras las medidas no sean las mismas, post pandemia, esas son las que necesitan para paliar el país. Supongo que, claro, que esto lo está diciendo en el Claro, contexto de El Salvador. Álvaro dice, no se escucha bien a José. José habla, yo sí te escucho bien. sí, creo que sí. Se escucha bien, José, yo lo escucho bien. Vale, Álvaro dice que en el bloque de Venezuela quiere participar. Ya vas a participar, Álvaro, espera. Bueno, nada, un poco para hacerlo así, sí, dinámico, porque si no todos nos vamos aburriendo y vaya que tenemos tela que cortar de Mira, varios. y Eh, permíteme un segundo, Malito, no quiero sí, interrumpir, pero sí, sí, gracias a todos los que me están felicitando. No puedo generar yo las acciones, pero yo estoy mirando cada uno. muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora pasamos con el caso de Ecuador. Ecuador que también ha dado bastante de qué hablar. José, no sé si manejas ahí un poco las cifras, también yo las tengo Sí, acá. ya mismo la tengo. Mira, la situación de Ecuador es que ahora sí es en Sudamérica, no el número más alto, pero sí en términos per cápita es el país más afectado. Es decir, por cada 1.000 habitantes hay más número. Dicen que no te escuchan bien, Florian, o sea, hay un montón de gente que dice que no te escucha. Te voy a sacar y te voy a volver a meter, ¿sí? A ver si se escucha bien. A ver. Voy a volver a ingresar a José a ver si lo logran escuchar, porque muchos de ustedes me han dicho que no lo escuchan bien. A ver, vamos a ver dónde.
Voy a buscar a José por acá, un momento. Vamos a añadirlo otra vez, a ver si lo escuchan. A mí sí me escuchan. Sí. José, habla, a Ahora, ver si te ahora se escuchan. escucha. Que alguien Sí, confirme con yo un te comentario. escucho. Sí, A ver, alguien que escriba si se escucha bien. Creo que sí, si ahora, ¿no? ¿Me escucha? se oye entrecortado. Sí, dicen que ya te escuchan. Ah, Perfecto. vale, vale. Ajá, Ah, vaya. adelante. Adelante. Bien. No, bueno, hablaba de lo que es la situación en Ecuador. Yo creo que es importante reflejar que es ahora mismo el país mayor afectado per cápita. Bien, sí que es cierto, no es el mayor número en la región, pero sí el mayor número de contagiados por ciudadano. Importante, tiene hasta ahora 7.529 casos afectados. Mira, ya te digo las cifras. Sí, confirmados 7.529 y 355 muertes. Y parece mentira de que tú des 355 muertes en términos cuantitativos. Tú dices, bueno, pero es que hay países que han tenido un número más elevado. Pero lo dramático, en términos cualitativos, que ha sido la situación en Ecuador, ver los cadáveres en la calle, es que ver que no hay respuesta de los organismos de salud, bien, que es lo más competente en este caso para pelear la situación, ves que no hay una respuesta en términos de prevención, también se hace muy difícil contener la situación, ves que tienes una situación tan dramática, que tienes cadáveres en las calles, que no tienes un sistema de salud que te permite de alguna forma apoyar la situación o al menos una respuesta en primer momento, una respuesta parcial. Digamos, mira, Ecuador es un país que invierte 4.24% de su PIB en el sector salud, uno de los que menos invierte también, bueno, en América Latina, y eso tiene como consecuencia que no tienes el número de camas médicas, bien, o cuidados intensivos, Sí, tienes crisis del sector salud. Y algo muy importante, fíjate, es que nosotros, en términos epidemiológicos, no somos un continente que no tenemos experiencia en este sentido. Es decir, nosotros, Sudamérica, no ha superado el dengue, todavía da chikungunya, todavía da zika, todavía hay paludismo en ciertos sectores de Sudamérica. Entonces, esto nos debiera poner al menos, en cierto sentido, en alguna vanguardia a lo que es combatir de manera parcial o atender de manera parcial en términos preliminares. Es decir, hay tantos casos, ya sabemos qué hacer. Tienes precedentes en otros países con el coronavirus y tienes también datos de epidemiología bastante graves de manera constante. Entonces, yo lo que creo que lo que ha pasado en Salvador, en Ecuador, es que se ha mezclado un sistema de salud que no tiene capacidad ni siquiera para la cotidianidad, muchísimo menos la tiene para una situación como esta. Y lastimosamente es así. Entonces, cuando lo que decía, tiene países con inestabilidad política, con inestabilidad económica, y de hecho el presidente de Ecuador decía, veníamos resurgiendo de una crisis económica, bien, de una crisis política como la que recientemente se suscitaba en Ecuador, y ahora tienes una crisis en términos de salud que te va a acompañar, esa crisis política que te va a acompañar, esa crisis económica que no la puedes contener, bien, y ahora tienes una mezcla de los problemas que no te van a permitir avanzar. Yo, de verdad que hacer un análisis en términos políticos, más bien lo puedo hacer en cualitativos, de que no hay, en cuantitativos, perdona, de que no hay capacidad en la cotidianidad, muchísimo menos la va a tener en este momento. En el caso de Ecuador, bueno, no puedo dar la recomendación más que decir el confinamiento, pero es que ni siquiera en eso se es efectivo. Algo importante y que sí en términos políticos es que el presidente de Ecuador, bueno, lo primero, hizo mención de manera muy preocupada a que no se estaba manejando y que no habría transparencia por parte de las instituciones de Ecuador. Entonces, cuando tú ves esa desarticulación en el manejo de una situación tan grave, sabes el resultado que va a tener. Y claro. lo otro, bueno, que en una situación como esta, la sentencia a Rafael Correa, que se estaba reinsertando de alguna forma al liderar cierta oposición en Ecuador. Entonces, esto puede ser un factor más que de alguna forma se puede decir que se puede escudar el presidente de El Salvador, de Ecuador, es decir, bueno, las decisiones las está tomando
el judicial y nosotros estamos en otras competencias. Pero yo creo que una decisión como esa más bien puede terminar, si no se maneja bien en términos políticos, si no se maneja bien, tampoco la crisis puede terminar siendo de alguna forma un detonante para que se inserte algún cambio de mercado en Ecuador. Entonces, Es dramático lo que estás diciendo también, José, porque fíjate que lo que tú decías al principio de la intervención con el tema de Ecuador, que no se ha visto de alguna u otra manera tan fuerte, que es el tema de que los cuerpos son expuestos en la calle, los muertos sí, que ha habido por esta pandemia. Y además la gran inestabilidad política que claramente tú la señalabas súper bien. Otra cosa también importante en el caso de Ecuador es que Ecuador no ha cerrado sus fronteras. Ecuador no le puso como prioridad al tema de cerrar las fronteras o de cerrar algunos aeropuertos. De hecho, una de las ciudades más afectadas, incluso ni siquiera es Quito, sino Guayaquil. Y aquí es sí, donde se produce digamos, el epicentro de toda esta locura que se está viviendo, y esa es la realidad. Y es muy complejo porque además lo que se comenta y lo que sabemos por el caso de los que están en Ecuador, que también tenemos venezolanos en Ecuador, es que Ecuador además es un país que se sostiene, o la economía de la ciudadanía en general se sostiene a diario, o sea, es una economía, a ver, de que la gente vive con lo que trabaja diariamente. Entonces, claro, también mucha en un tema economía informal además. claro, de tener que presentar un confinamiento, pues resulta aún más complicado. Y el tema yo creo que también que no ha sido tan eficiente en Ecuador, por lo que he ido tanteando, es el tema de la prevención, ¿no? Que muchos gobiernos y muchas instituciones se han abocado al tema de la conciencia ciudadana, de decirle al ciudadano, mira, quédate en la casa, estas son las medidas y todo lo demás. Creo que allí también en Ecuador ha fallado un poco con respecto a otros países, por ejemplo. Entonces, bueno, un poco eso. Ahora, me gustaría hablar de uno de los países que ha sido el más polémico y que hoy, actualmente el día de hoy, es el país que presenta mayor cantidad de ascenso en cuanto al tema de afectados y de muertos. Y bueno, ¿de quién estamos hablando? De Estados Unidos, claramente. Entonces, bueno, para hablar de Estados Unidos es un caso bastante complejo, pero yo sí que hice mi tarea también de anotar las cifras y de los ascensos, porque este caso además es bastante particular y donde ha tendido más la curva. Como les decía, a hoy es el primer país que tiene la mayor cantidad de contagios. Entonces, bueno, de los casos que se manejan en Estados Unidos, 561.875, la cantidad de muertos por la pandemia, 22.161, recuperados 33.269. Los nuevos casos para el día de hoy son más de 1.500. Bueno, en la tarde eran 1.575, pero estoy segura que esta cifra ha subido. Y la cantidad de muertos para el día de hoy ha sido de 56. El día de ayer, en cuanto a los nuevos casos, fíjense que yo le decía, los nuevos casos de hoy, 1.575 hasta horas de la tarde, digamos, 2, 3 de la tarde. Pero el día de ayer eran 27.421 casos y 1.528 muertos. El pico más alto que ha tenido los Estados Unidos con respecto al tema de contagio ha sido de casos 2035. Sí, y en este caso vemos que ha habido un ascenso de la curva. Mira, aquí me dice que me quedan 19 segundos del live. No sé si lo desconectamos y nos volvemos todos a conectar para que no me vaya a Sí, quedar la idea ahí suelta. sí, Entonces, lo hacemos bueno, lo más idéntico posible. lo conectamos en el otro. Yo me voy a conectar ahora de nuevo.